buenos días. Ya comenzamos Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, iniciando nuestro resumen con los temas más importantes del día, un adelanto también de algunos asuntos que van a marcar la pauta el día de hoy. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y les contamos de los temas que trataremos en la edición del día de hoy. Comenzaremos hablando sobre las medidas anunciadas ayer por el gobierno para dar un impulso al mercado inmobiliario en nuestro país y de esa manera ir en apoyo también al sector de la construcción, que sabemos que está atravesando desde hace largos meses por momentos bien complejos por distintos factores. Las medidas anunciadas por el gobierno lo que buscan fundamentalmente es generar mayor dinamismo en el mercado inmobiliario por la vía de una serie de medidas que apuntan fundamentalmente a reducir el costo de los créditos hipotecarios por una parte y generar disponibilidad, por ejemplo, de nuevos suelos para la construcción de viviendas sociales. Medidas que fueron valoradas por el gremio de la construcción, sin embargo, consideran son todavía insuficientes en la búsqueda de un cambio radical. Así califican para el sector de la construcción de viviendas sociales. Vamos a estar revisando más en detalle las medidas y las reacciones en unos minutos. Estamos muy atentos también a lo que va a ocurrir a las 9 de la mañana. El INE entrega los resultados de su encuesta de desocupación para el trimestre que corresponde a julio, agosto y septiembre. Es una encuesta bien relevante porque nos va a mostrar ya los primeros resultados e impactos en el mercado laboral del proceso de desaceleración que viene viviendo la economía nacional desde el segundo trimestre aproximadamente. Esta semana conocimos datos del desempleo en el Gran Santiago en particular, con una creación de puestos de trabajo que se va desacelerando. Veremos qué es lo que ocurre con este dato, el del INE del día de hoy, y que además va a determinar también, por supuesto, políticas públicas en torno a este tema. Los revisamos en unos instantes, el adelanto sobre estos antecedentes. Buenas noticias llegaron desde Estados Unidos el día de ayer porque el crecimiento en el tercer trimestre para la economía norteamericana fue de un 0,6%. Parece muy poco, ¿no? Pero de todas maneras es suficiente para que Estados Unidos saliera del escenario de recesión técnica en el que se encontraba. Este dato de alguna manera genera cierto alivio respecto a cuál es el curso de la economía y de esta forma también va generando algo más de certeza sobre lo que podría hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos en sus próximas reuniones. De hecho, el ritmo anual de crecimiento, o sea, del ritmo de crecimiento acumulado en 12 meses, llega a un 2,6% de acuerdo a estos datos conocidos por la Oficina de Análisis Económico del País del Norte. Ya revisamos más y cómo lo ha interpretado el mercado también en unos minutos. Y la teleserie de Elon Musk con la red social de Twitter llegó a su fin porque se ha confirmado ya por parte del propio magnate sudafricano que va a ejercer su opción de compra respecto a la red social en el límite, porque hoy día vencía el plazo para que pudiera hacerlo. 44.000 millones de dólares es lo que se ha acordado, pagará por esta red social y va a adoptar una serie de medidas que prometen ser bastante radicales, aunque no se está tan claro cuál es el objetivo de la compra por parte de Musk. Por lo pronto ya ha decidido despedir a 4 de los altos ejecutivos de Twitter y según el diario The Washington Post podría llegar a despedir hasta el 75% de los empleados de esta empresa. Los detalles los estaremos revisando también en unos minutos. Y revisamos los números del día, los mercados a esta hora, cómo están operando en Europa y en Asia para tener un adelanto de lo que podría venir el día de hoy también en los mercados acá en nuestro país y a nivel global, por supuesto. Estos son los números con los que comenzamos la jornada con terreno negativo. En Europa, caída cercana al medio punto porcentual en el índice Eurostoxx, mientras que Londres a esta hora también cae, aunque un poco menos, 0,4%. En el Nikkei, en Japón, el cierre fue negativo, 0,88%, y definitivamente esta fue una semana muy negra para el Hang Seng. Bolsa de referencia de Asia también en Hong Kong cayó 3,6% las transacciones del día de hoy. El lunes ya había perdido más de 6%. Definitivamente una semana compleja para este indicador que, como decíamos, es de referencia para los mercados asiáticos. Ayer, en tanto, el IPSA subió 0,38% acá en la bolsa local. En Wall Street hubo resultados positivos para el Dow Jones, 0,6%, mientras que el dólar cerró en 940 pesos el día de ayer, tras la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio acá en nuestro país. Bien, comencemos entonces revisando los anuncios que hizo ayer el gobierno respecto a nuevas medidas para estimular el mercado inmobiliario en nuestro país y de esa manera generar también, por supuesto,
apoyo para el sector de la construcción, que como decíamos atraviesa momentos bien difíciles. Más de una decena de empresas ya han solicitado un proceso de quiebra o de reliquidación debido a momentos complejos, influenciados fundamentalmente por un aumento en el precio de los costos, por mano de obra también que es escasa para el sector y porque además se han contraído muchísimo las ventas. De hecho, ayer conocíamos datos sobre una caída de 38% en la venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago, para dimensionar el momento en el que están. Estas son las medidas y las vamos a revisar de inmediato en la siguiente gráfica. Les contamos en qué consisten y que apuntan fundamentalmente a estimular la compra de viviendas y de esa manera ir dándole más dinamismo al sector. Por ejemplo, una de las medidas tiene que ver con una garantía estatal del 10% para las viviendas que van en un rango de entre las 2.600 UF hasta las 4.500 UF. Es una de las medidas más importantes probablemente porque de esta manera entonces se abaratan los costos al entregar una garantía estatal por el 10% del valor del inmueble. Y es parte de los anuncios que se habían hecho en el contexto del plan Invirtamos Chile. El efecto práctico, dice el gobierno, de este apoyo sería que la autoridad regulatoria calcula entonces las provisiones para la banca sobre el saldo adeudado y sin considerar este 10%, lo que abarataría entonces esos procesos. Por otro lado, se aplaza en 2 años la eliminación del crédito al IVA, es lo que anunció también el gobierno en este mensaje. Esta extensión, el beneficio para las empresas constructoras, de esta manera entonces considera un beneficio tributario que les permite descontar el IVA y de esa manera también ir abaratando sus propios procesos. Beneficios también para donar terrenos, esto es bien innovador. Las empresas podrían eventualmente coordinarse con los trabajadores para donar algún paño de terreno y de esa forma generar viviendas sociales en ellos. Y por último, un seguro de remate de viviendas sociales también que va a permitir entonces abaratar los costos de acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés asociadas y de esa manera entonces se podrían generar buenas o mejores condiciones, digamos, para poder dinamizar la entrega de créditos por parte de instituciones financieras. Ayer en el gobierno explicaron cuál era el alcance precisamente de esta medida. Fue el ministro Mario Marcel y el ministro Carlos Montes quienes se refirieron a este anuncio y cuál es el objetivo específicamente del detalle de este plan. Escuchemos a los secretarios de Estado de Hacienda y de Vivienda refiriéndose a esto. Respecto del seguro de remate que actualmente existe en la actualidad, este seguro de remate tiene poco impacto en la disponibilidad crediticia para viviendas sociales y por lo tanto se proponen 2 modificaciones. La primera es extender el seguro a un 100% de la diferencia entre el producto de la subasta y el saldo insoluto de la deuda para los tramos de entre 1.600 y 2.800 UF. Se revisarán los requisitos de provisiones disponibles cuando exista este seguro remate, lo que se ha conversado con la CMF y eventualmente tendría como implicancia una reducción del costo del crédito hipotecario de 50 puntos base. Estamos diciendo a todas las empresas, piensen dentro de su política con los trabajadores y el aporte al déficit habitacional en el país, piensen de que aportando un terreno, poniéndose de acuerdo con los trabajadores, se puede construir vivienda para los trabajadores. Esto es válido para el sector público y para el sector privado. Y en tercer lugar, lo que estamos diciendo es que lo que nos han planteado todos los grupos empresariales y todas las empresas, de que el fin del IVA a la construcción de esta franquicia tributaria que existía va a tener más gradualidad y por lo tanto va a terminar completamente recién, como decía el ministro, del año 2027. Hubo reacciones, por supuesto. Vamos a ver qué fue lo que dijo la Cámara Chilena de la Construcción en este contexto bien particular que está viviendo el gremio. Los anuncios, dicen, de las autoridades son buenas noticias para nuestro sector y para el país. No solo buscan incentivar la compraventa de viviendas, dice, sino que ayudarán a disminuir también el déficit habitacional. En su conjunto, van a favorecer directamente a familias vulnerables, de grupos emergentes y de clase media que sin duda, dicen, necesitan de este tipo de apoyos para obtener la casa propia. Fue uno de los párrafos de este comunicado, pero también matizan de alguna manera ese balance favorable. ¿Por qué? Dicen que esperan que estas medidas sean un paso importante para avanzar con mayor rapidez hacia el objetivo de disminuir el déficit habitacional y aliviar la situación de las empresas de la construcción que se han visto afectadas por fenómenos que no son de su responsabilidad. Como ya les contábamos, el aumento de costos a nivel internacional de los materiales, costos también de transporte que se han hecho más altos, además de problemas de mayores restricciones en el mercado financiero. Dicen por último en el comunicado que
que pagar montos adeudados, reajustar contratos en ejecución o crear líneas de financiamiento y disminuir la burocracia son otras medidas que el Estado debería implementar, en un recado que deja también entonces el gremio de la construcción al gobierno en esta materia. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar del crecimiento en Estados Unidos. El motor de la economía a nivel internacional ha pasado por momentos bien complejos. Con una alta inflación ha tenido que lidiar la Reserva Federal. Por eso el dato que se conoció ayer es bien esperanzador en la medida en que logra romper con este escenario de recesión técnica que se había ido configurando precisamente en el país del norte. 0,6% fue el crecimiento para el tercer trimestre del año. La economía norteamericana se recuperó de esa manera y de entonces se alcanza un crecimiento de 2,6% en la tasa anualizada, que es una medida más común también para el análisis en los Estados Unidos. El crecimiento de 0,6%, como decíamos, permite además cortar con este ciclo negativo de crecimiento o de decrecimiento más bien que se había registrado en los trimestres previos y que mantenía en vilo a los mercados porque es la primera vez en el año que logra en un dato trimestral un crecimiento económico favorable, un crecimiento o una expansión más bien de la economía. De todas maneras, permanecen los riesgos, dicen los analistas, respecto a lo que pueda ocurrir en 2023, fundamentalmente por los temores de que el aumento de tasas que ha ido aplicando la Reserva Federal para frenar el ciclo inflacionario podría también generar una recesión en el próximo año. De hecho, ese escenario parece bien probable de acuerdo a los analistas. De todas maneras, el aumento del Producto Interno Bruto, que va en los meses de julio a septiembre, fue posible por una mejora de las exportaciones, también por el gasto de los consumidores, así como la inversión no residencial, decía el detalle del comunicado que entregó la Oficina de Estadísticas norteamericana. Veremos ahora cómo este dato, este antecedente en particular, determina también las decisiones que adopte la misma Reserva Federal para seguir combatiendo la inflación en ese país. Y ahora nos vamos a analizar noticias del ámbito de los negocios porque, como les contábamos, finalmente la historia entre Elon Musk y Twitter llega a su fin con la compra anunciada por parte del magnate de esta empresa, de esta red social, por un monto acordado en torno a los 44.000 millones de dólares. Es una cifra, por supuesto, estratosférica para una empresa como esta red social que ha estado en el ojo de la atención desde que se conociera las intenciones por parte de Elon Musk de adquirir la compañía. No se sabe bien cuáles son los pasos, ha sido algo hermético también Elon Musk respecto a cuáles serían los pasos que va a dar en torno a esta empresa o cuál es su objetivo, por qué quiere adquirirla. De todas maneras, ya ha dado algunas luces de cuáles serán sus planes de negocios, porque despidió ya a los principales directivos después de 7 meses de haber estado en negociaciones precisamente con la misma compañía, de haber pedido más información, de haber buscado algunos antecedentes más profundos sobre cuál era el estado de Twitter. Finalmente despidió a los principales directivos, evidentemente con indemnizaciones millonarias, pero Elon Musk ya da un giro de timón horas nada más después de haber dado a conocer su compra. Cuando se confirmó la compra, tuiteó Elon Musk, usando su propia cuenta, por supuesto, aseguraba que el pájaro ya estaba liberado, en referencia, por supuesto, al símbolo de Twitter y a la decisión de haber comprado entonces esta por 44.000 millones de dólares esta compañía, la red social. Según el diario The Washington Post, uno de los planes que tiene Elon Musk es reducir los costos de manera dramática y uno de los primeros pasos sería despedir a cerca del 75% de los trabajadores. Y de acuerdo también a distintos medios norteamericanos, otro de los pasos que busca este magnate nacido en Sudáfrica sería combatir fundamentalmente el spam y los bots, de manera de poder generar algunos filtros mayores sobre quiénes pueden publicar en las redes sociales. Buscaría también readmitir a los expulsados de la red y una de las dudas es si permitirá, por ejemplo, que Donald Trump vuelva a tener su cuenta en esta red social, además de aplicar una política de moderación de contenidos más laxa, fomentar servicios de suscripción de pago y lanzar también una especie de aplicación que sirva para todo, así lo ha definido, que se llamaría X, de acuerdo a lo que cuenta el diario El País de España. Son algunos de los pasos que podría dar el magnate norteamericano que ahora ya tiene en su portafolio la red social Twitter.
8:18, momento de ir a una pausa. Volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica en esta edición de día viernes y vamos a hablar del desarrollo del ecosistema emprendedor en nuestro país y sobre todo de la mirada que tienen afuera respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. En los últimos años hemos visto un crecimiento importante, han surgido empresas unicornio también que han llamado la atención de otras partes del mundo. Mientras tanto, algunos polos distintos a los habituales también empiezan a mirar con más detalle lo que está ocurriendo acá en Chile para generar precisamente vínculos, transferencia y, por qué no, también posibilidades de negocios. Vamos a conversar de este tema junto al representante de la Cambridge Business Association acá en Latinoamérica, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por conversar con nosotros. Bien, Sebastián, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, Guillermo, hace algunos días ustedes, junto a una delegación chilena, estuvieron precisamente en Cambridge, en el Reino Unido, visitando las instalaciones, digamos, de Silicon Fen, que es el espacio del ecosistema emprendedor que se desarrolla en torno a esta histórica universidad. Cuéntanos un poco cuál es el vínculo que se puede generar entre ambos mundos y cómo están viendo allá lo que sucede en el ecosistema emprendedor chileno. Efectivamente, entre el 18 de septiembre y el 22 fuimos con una delegación de 35 inversionistas y gerentes generales de distintas disciplinas a explorar este polo de innovación de Cambridge. Fue la delegación internacional más grande a la fecha que se ha llevado. ¿Y cuál fue el objetivo principal? Detectar oportunidades de transferencia tecnológica y conversar con venture capitalists, con inversionistas de riesgo que existen en dicho país para poder mostrarles que existe en América Latina y comenzar a crear este puente de transferencia tecnológica, de inversiones, de poder sacar a emprendedores locales y que apuesten por Silicon Fen, el polo de innovación de Europa, no solamente Silicon Valley en Estados Unidos. Claro. En Silicon Fen se pueden encontrar fondos del Medio Oriente, de China, que para los latinoamericanos son desconocidos. Por eso la oportunidad, Sebastián. Sí, y es interesante eso porque uno tiende a mirar, cuando habla de vínculos con otros polos de innovación o de emprendimiento, tiende a mirar a Estados Unidos fundamentalmente. En ese contexto, ¿por qué es interesante mirar ahora también hacia otros mundos y hacia otros espacios como puede ser el Reino Unido? Silicon Valley, por excelencia, va a ser el polo de innovación a nivel mundial. Sí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay una tendencia que está relativamente saturado porque todo el mundo mira el mismo ecosistema. Claro. Cambridge ofrece, que está en la universidad fundada en el año 1209, 200 años de historia a disposición de nosotros los latinoamericanos porque somos una minoría. Ser una minoría hoy día es una ventaja competitiva. Si yo soy capaz de mostrar lo que ofrece mi país respectivo, sea Chile en este caso particular, Panamá, México, los distintos países de la región, a los británicos les llama mucho la atención. En Chile estamos liderando temas fintech, servicios. Nosotros hoy día tenemos que estar mirando este polo de Silicon Fen, no solo por el conocimiento, por el tema de la inversión, por la investigación y desarrollo. Es por eso que AstraZeneca, Google, Microsoft eligieron sus casas centrales para ponerlas en Cambridge y no en otro lugar desde Europa. Sí, Guillermo, y en ese sentido, ¿qué mirada tienen allá de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en Chile en particular? Sí, hay una preocupación de todas maneras por la inestabilidad que existe no solamente en Chile, en distintos países también. Sin embargo, creen en el potencial. América Latina está rezagada unos 15, 17 años del mundo desarrollado y eso es una oportunidad finalmente porque saben que cosas que han funcionado allá en mercados que son más robustos finalmente, podrían eventualmente funcionar acá. La gran barrera es el idioma. Nos hemos dado cuenta que si bien muchos creen saber hablar inglés, sobre todo en temas de negocio, hay una barrera lingüística detrás que para nosotros es un desafío finalmente. ¿Cómo logramos bajarla y estar conectados con este mundo en tiempo real? Sí, y en ese sentido, Guillermo, pensando en los sectores que se están desarrollando acá en Chile o las tendencias en materia de emprendimiento que se están desarrollando acá, ¿qué oportunidades ves, crees tú, para las empresas chilenas al momento de vincularse con un espacio como Silicon Fen? Nosotros, ¿qué podemos ofrecer? Las áreas donde estamos hoy día innovando, como por ejemplo servicios, el tema de propiedades, de las PropTech o el agro, AgTech, siempre relacionado con tecnología detrás. Claro. Hay empresas chilenas que son muy potentes, que ya han tomado algunos pasos fuera de las fronteras nacionales. Yo creo que el próximo paso, la próxima frontera sería movernos a Inglaterra. En mayo vamos a tener una segunda delegación. La Universidad de Cambridge nos ha pedido a nosotros como Cambridge Business Association
llevar una comitiva latinoamericana nuevamente. En mayo es el Cambridge Tech Week, la semana de la tecnología, y van a estar hablando de temas, por ejemplo, que son muy relevantes, como 5G, Internet de las Cosas, impresión 3D. Es una gran oportunidad justamente para el networking, generar redes. El efecto redes hoy día es fundamental. Nadie puede operar como un silo. Sí. Por último, Guillermo, en momentos en que hay harta incertidumbre, no solo a nivel político, sino económico en términos generales a nivel global, cuando no está muy claro el panorama para el próximo año, ¿cómo ven ustedes el rol del capital de riesgo en ese contexto? ¿Cómo se comporta el capital de riesgo también en ese momento? ¿Salen a buscar más oportunidades? ¿Son más conservadores? ¿Cómo ves tú ese proceso? Hoy día hay una tendencia que los capitales realmente están detenidos, están mirando Miami principalmente, que se ha convertido en un hub para todos los países de la región que están enfocándose en mercados un poco más consolidados. Sí. Sin embargo, eso no significa que los venture capitals no estén mirando lo que sucede localmente. Siempre hay oportunidades. Quizás somos más cautos al momento de analizar una empresa o se le exige mucho más que antes comparativamente. Lo que hemos visto como institución es que hay una ralentización, hay más precaución al momento de invertir y los tickets también se han tendido a congelar. Es como una tendencia en grande rasgo. Por eso, con mayor razón ahora, nosotros como chilenos o como latinoamericanos tenemos que tomar hoy día un rol protagónico y es decir, salir a buscar a otras latitudes y no solamente en mi contexto local. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Interesante tener otra mirada también y perspectiva respecto a lo que está ocurriendo en el ecosistema emprendedor chileno y en los vínculos también con otros polos. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Chao. 8:28, cerramos Agenda Económica y en minutos ya estaremos acá en Noticias Express.